Amados míos, este es un tiempo de grandes cambios. Su conciencia despierta, su energía se transforma, y una nueva realidad comienza a revelarse. Saludos, mis queridos y amados hijos. Y para concluir esta conversación sobre la activación del ADN en la parte despierta de la población de la Tierra, deseo detenerme en un componente aún más importante de este proceso. Uno que muchos de ustedes subestiman. Hablaremos ahora de la adaptación consciente del ser humano a su nueva estructura energética y del papel que cada uno de ustedes cumple en esta transición. Durante siglos, solo 2 hélices de ADN permanecieron activas en el cuerpo físico humano, sosteniendo la experiencia en la realidad tridimensional y garantizando la supervivencia básica. Hoy, a medida que se activan hélices adicionales, no solo se producen cambios en los planos sutiles, sino también ajustes profundos en el cuerpo físico. Estos cambios impactan directamente en la conciencia, que comienza a operar desde un nivel completamente diferente de comprensión, sensibilidad y percepción de la realidad. Sin embargo, para que esta expansión sea armónica y estable, el cuerpo físico también debe elevarse gradualmente al nivel vibratorio de la conciencia. Y dado que la conciencia y el cuerpo pertenecen a categorías diferentes de densidad y peso energético, esta adaptación mutua requiere tiempo, paciencia y participación consciente por parte del ser humano. Esto es fundamental, porque el verdadero bienestar no puede existir si el cuerpo físico se encuentra en constante sufrimiento. Recuerden, una mente clara y elevada necesita un cuerpo que la sostenga. Ahora, cuando la humanidad se encuentra en el umbral mismo de la ascensión, la expansión de la conciencia ya no debe ir acompañada de dolor físico, como ocurrió con muchas almas elevadas en épocas pasadas. Las energías que actualmente llegan a la Tierra poseen un potencial sanador inmenso, capaz de restaurar el equilibrio en cualquier sistema del cuerpo humano, siempre que la persona aprenda a interactuar conscientemente con ellas. Y para ello, ya no necesita intermediarios externos. El acceso a las energías divinas se ha vuelto directo. El velo entre los mundos es ahora tan sutil, que toda persona que haya alcanzado las vibraciones de la 4ª dimensión puede entrar en contacto consciente con las energías de sanación y armonización. Y sé, queridos míos, que muchos de ustedes ya han comenzado a experimentar esto por sí mismos. Aún así, aquellas personas que se aproximan al umbral de la ascensión sin plena conciencia reciben una ayuda inmensa por parte de las fuerzas de la luz. Sus guías espirituales observan cuidadosamente el nivel vibratorio que permite la activación de cada nueva hebra de ADN, asegurándose de que el cuerpo físico pueda asimilar estos cambios sin daño. El trabajo que se realiza es profundamente individual. Se ajustan no solo los cuerpos sutiles, sino también cada órgano del cuerpo físico, llevándolo gradualmente a la frecuencia necesaria. Esto es especialmente importante en un mundo donde pocos logran mantener una condición física óptima debido a múltiples influencias externas. Por ello, a medida que el ADN continúa activándose, se brinda apoyo constante a aquellos sistemas del cuerpo que requieren fortalecimiento o sanación. Pero comprendan esto con claridad. La ayuda solo llega a quienes están vibratoriamente preparados para recibirla, incluso si aún no son plenamente conscientes de ello. La ley de similitud se cumple de manera estricta. El criterio principal para esta asistencia es el nivel vibratorio del ser humano, que le permite entrar en resonancia con sus guías espirituales. Cuando la brecha vibratoria es demasiado grande, la ayuda no puede manifestarse, no por falta de amor,
sino por razones energéticas objetivas. Por eso, queridos míos, eleven su conciencia con suavidad, cuiden su cuerpo con respeto y permitan que ambos caminen juntos hacia la nueva realidad que ya se está desplegando ante ustedes. Comprendan que no están solos en este proceso. Cada paso que dan hacia una mayor coherencia interna es acompañado y sostenido por las fuerzas de la luz. Nada de lo que están viviendo es un error, incluso aquello que hoy no comprenden, forma parte del ajuste profundo que está teniendo lugar en su ser. Permítanse confiar, no desde la mente, sino desde la calma interior que surge cuando el alma reconoce el camino que ha elegido. Y si te está gustando escuchar este mensaje del Padre Absoluto, te invito a dejar un comentario, un like y suscribirte al canal. Ahora, continuamos con el mensaje. Ahora, quiero contarles lo que les espera en un futuro muy próximo. Y esta vez hablaremos no solo de cambios energéticos, de los que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, sino también de cambios concretos en el plano físico, que comenzarán a manifestarse de manera cada vez más perceptible. Muchos de ustedes ya han notado la tensión que existe literalmente en el aire en estos momentos. Es una sensación difícil de explicar con palabras, pero muy clara a nivel interno. Esta tensión está directamente relacionada con la expectativa de cambio que se ha acumulado en la conciencia colectiva de la humanidad. Aunque diferentes grupos de personas esperan cambios distintos, a veces incluso opuestos entre sí, la energía subyacente es la misma. La impaciencia ante lo que está por venir. Esta impaciencia ha alcanzado ahora su punto máximo y se manifiesta como una presión energética constante que influye en pensamientos, emociones y decisiones. Por ello, hoy he decidido hablarles con mayor profundidad sobre qué es realmente la energía de la expectativa y cómo actúa en su vida cotidiana, incluso cuando no son conscientes de ello. A primera vista, esta energía puede parecer inofensiva, pero en realidad no lo es. Es precisamente la energía de la expectativa la que impide a una persona vivir plenamente en el momento del aquí y ahora, porque su atención, sus pensamientos y sus emociones se encuentran siempre proyectados hacia un futuro imaginado. En otras palabras, la persona deja de vivir su realidad presente y comienza a existir solo de manera parcial, esperando lo mejor o temiendo lo peor, según la información que recibe y las personas con las que se rodea. Quien se enfoca en el peor escenario posible, comienza incluso sin darse cuenta a prepararse para él, reforzándolo energéticamente y dándole forma en el plano físico. Esto también se aplica a una parte de la población despierta que conoce los planes de las fuerzas que intentan controlar a la humanidad, los rechaza internamente, pero al mismo tiempo duda de su propia capacidad para influir en los acontecimientos. En estos casos, la energía de la expectativa adquiere un carácter negativo y se convierte en esencia, en un consentimiento silencioso a aquello que no desean. Por el contrario, aquellas personas que creen sinceramente en un futuro mejor y orientan su conciencia hacia la quinta dimensión, generan una energía de expectativa completamente distinta. Aunque esta energía también las mantiene enfocadas en el mañana, lleva consigo una vibración de esperanza, alegría y anticipación positiva que ilumina incluso los momentos difíciles de su vida presente. Y cuando estas personas refuerzan su expectativa con una visualización consciente de la realidad que desean vivir, comienzan a anclar en la tierra energías nuevas, creando escenarios que reflejan sus aspiraciones más elevadas. Por eso, queridos míos,
es fundamental que aprendan a dirigir conscientemente su energía de expectativa, porque a través de ella crean no solo su propia realidad, sino también el futuro colectivo de la humanidad. Recuerden que la verdadera maestría no consiste en esperar pasivamente lo que vendrá, sino en habitar conscientemente el presente, sembrando en él las vibraciones del mundo que desean manifestar. Cuando su atención regresa al aquí y ahora, la energía de la expectativa se transforma en creación viva, y cada pensamiento alineado con el amor comienza a abrir el camino hacia la realidad que ya están haciendo ante ustedes. Hoy nos detendremos aquí. Te amo inmensamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Reflexión del mensaje. Queridos míos, todo lo que están viviendo en este tiempo tiene un propósito mayor. La activación de su ADN y la intensidad de sus expectativas no son procesos separados, sino dos expresiones de una misma transformación interior. A medida que su conciencia se expande, el cuerpo aprende a sostener nuevas frecuencias y al mismo tiempo, sus pensamientos y emociones comienzan a moldear la realidad con mayor rapidez. Por ello, es fundamental que cuiden su cuerpo con amor, honren sus ritmos y regresen una y otra vez al presente, donde la creación verdadera ocurre. No permitan que la impaciencia ni el temor definan su camino. Cuando confían, cuando se aquietan y eligen conscientemente la vibración que emiten, se convierten en pilares de equilibrio para la Tierra. Recuerden, no están esperando un futuro lejano. Están creando, aquí y ahora, la nueva realidad que su alma ya reconoce como propia. Gracias, amadas almas, por escuchar este mensaje espiritual.